Dale. Ya te aviso. Ahí inició la transmisión. Bueno, genial. Bueno, compañeros, le damos la bienvenida a todos los presentes para comentarles que la semana pasada, el lunes pasado, iniciamos un ciclo de charlas para debatir las distintas líneas y posiciones que hay en torno al ingreso universal. Este es el segundo encuentro. En el encuentro anterior estuvieron presentes acompañándonos Amado Vudú y Ana Arias, y en esta oportunidad nos acompaña Lucía Sirmiobón, que es directora nacional de Políticas del Cuidado del Ministerio de Mujeres y Género y Diversidad, y también nos acompaña Alejandro Barrios, que es subsecretario de Política y Gestión Comercial del Ministerio de Producción de la Nación. Retomando un poquito, si quieren, lo que fue el encuentro anterior, lo que más o menos nos comentaba Amado Vudú y Ana Arias eran algunas cuestiones más vinculadas a, bueno, la perspectiva de la universalidad de este ingreso, como que se viene discutiendo, cuáles serían las medidas que tendrían que aplicarse como una reforma impositiva para que ese ingreso sea sustentable. Y también Ana Arias nos compartía la necesidad de institucionalizar las políticas del Ministerio de Desarrollo, pasando un poquito como el debate sobre los programas que muchas veces son modificados y modificables según las gestiones de gobierno. Pero más allá de eso, nosotros como estatales, y este ciclo de charlas que lo venimos pensando desde la Secretaría de Políticas Públicas que conduce Juan, y desde la Secretaría de Acción Política de la Junta de ATE Desarrollo Social, nos interesaba como trabajadores del Estado poder también de alguna manera compartir con nuestros compañeros funcionarios y también compañeros del campo popular cuáles son nuestras miradas y nuestras experiencias vinculadas a las políticas sociales, y cómo, sin intención de que nuestras opiniones y nuestras experiencias sean ni una frontera ni un límite, sino aportar en este debate que es súper amplio, que implica una mirada sobre el mundo del trabajo, las diferentes formas de trabajo y sus reglamentaciones, y cómo eso de alguna manera sabemos que está inmerso en la discusión por el ingreso universal o renta universal, o incluso salario social universal, que son muchas de las formas que va tomando la discusión sobre este aspecto, en función también de cuál es el sentido político y social que se le quiere dar. Esta charla está siendo transmitida en el Facebook de ATE Desarrollo Social, para quienes no la puedan compartir de principio a fin, después queda colgada en la página. Y pensamos una dinámica donde cada expositor converse con nosotros 20 minutos cada uno, más o menos, y después, bueno, tener una instancia de unas preguntas que algunos compañeros vienen preparando, para, bueno, profundizar algunos temas que quizás resulten de interés para los compañeros y compañeras. Así que al principio pensábamos darle la palabra a Lucía, así que cuando quieras, Lucía, ya estamos arrancando. Bueno, gracias Cecilia, gracias compañeras y compañeros por la invitación. Cuando Juan me planteaba el título de la charla, yo un poco pensaba, bueno, ¿qué les voy a decir que no sepan a compañeras y compañeros que trabajan en el territorio todos los días con gente que necesita esa universalidad de las políticas sociales, ¿no? Y ahí me parece que quizás el aporte que puedo traer desde esta discusión es la perspectiva de la economía feminista en la forma de diseñar la política social, y en particular en la forma de pensar qué tipo de ingresos universales se necesitan.
Nosotras desde la economía feminista planteamos con mucha fuerza y prácticamente a modo de denuncia que la economía se quedó con un pedacito de la realidad, recortó la realidad, ¿no? Que más o menos desde los inicios del capitalismo, que nos quedamos centrándonos en ciertos tipos de trabajo, como trabajos económicos, y toda la esfera de la reproducción social y las tareas de cuidado como simples responsabilidades naturales de las mujeres, ¿no? Y si bien si uno va más atrás en la historia, la feminización de esas tareas empieza, digamos, bastantes siglos antes, eso es cierto que antes de esta sociedad capitalista, y todavía en muchos territorios al día de hoy que no siguen esos patrones, digamos, del capitalismo, el cuidado es una tarea comunitaria, no una tarea individual de las familias, ¿no? Y así lo ha sido a lo largo de la historia. Si uno mira la historia completa de la humanidad, hay mucho más tiempo con un cuidado comunitario y tareas comunitarias que esta visión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, digamos, como quiebre cuando empieza la economía, como a mí me tocó estudiarla? Es este recorte, ¿no? De todo lo que hacemos para sobrevivir, nos quedamos solo con lo productivo, lo que le vendemos a otra persona, y no las tareas que hacemos adentro de nuestra casa, no las tareas que hacemos de provisión por los demás, ¿no? Ya sea limpiar, barrer, cocinar, planchar, llevar a los chicos a la escuela, al médico, cuidar de una persona mayor, cuidar de personas con discapacidad, servir la olla en el barrio, todas esas cosas quedaron afuera de... ¿Por qué digo afuera? Porque uno mira la reproducción social, implica un montón, implica esas tareas y también las tareas que hacemos en el mercado, pero de alguna forma la economía se quedó con este pedacito. Y al haberse quedado con este pedacito, que es el que cuenta en el PBI, no todo lo demás, ese recorte tuvo muchas implicancias. Por un lado, una implicancia muy concreta para las personas que se dedican a hacer esas tareas que están afuera del círculo, ¿no? Estas tareas de cuidado. Si vos te dedicas a hacer esas tareas, tenés el tiempo ocupado haciendo ese trabajo, tenés gastos por hacer ese trabajo y además no tenés posibilidad de generar otros ingresos, porque estás haciendo esas tareas de cuidado, ¿no? Y cuando le reclamas a la sociedad que te dé algo por eso, no, esta persona, ¿cómo? Esta ama de casa está pidiendo una jubilación si no hizo nada, ¿no? Hay una connotación muy fuerte, es que las personas en esta sociedad que se dedican a cuidar están en riesgo social. Una segunda consecuencia es que la economía terminó cambiando los medios por los fines. Se supone que trabajamos para al final del día estar tranquilos en nuestra casa, para mejorar nuestra calidad de vida, y hacemos economía para vivir bien. Y de alguna forma lo que nos hizo la economía tradicional es dar vuelta los objetivos. Al final tenemos que achicar nuestro estilo de vida para aumentar el PBI, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántos proyectos políticos nos hablaron de esto? Y fíjense que cada vez que hay un ajuste empieza por las áreas que se parecen a esas tareas de cuidado, la educación, la salud, obviamente lo comunitario. O sea que los objetivos nos hizo cambiar los objetivos de para qué organizamos nuestra sociedad. Después, una tercera implicancia no menor es que al quedarse solo con ese mundillo de la gente que trabaja, ¿no? Que trabaja afuera en el mercado, de alguna forma lo que se está diciendo es este modelo meritócrata, ¿no? Que entonces vos, si vas y te desarrollas en el mercado, vas a poder vivir bien y solo depende de vos, ¿no? Pero de alguna forma las relaciones de cuidado lo que muestran es que somos personas dependientes, interdependientes. Entonces, siempre hubo, hay y va a haber gente que esté afuera del mercado porque está necesitando ese cuidado o porque está dando ese cuidado. Entonces, si siempre hubo, hay y va a haber gente que esté afuera del mercado, la redistribución, las políticas de redistribución, las transferencias de ingresos, no son un momento en el tiempo, una necesidad que surge porque la economía anda mal o porque el modelo social es muy malo. No, es una tarea constante que tiene que hacer la sociedad. Entonces, la economía feminista lo que está diciendo es, el modelo de la mitad que banca la otra mitad no es un problema, no es algo circunstancial. Así se organiza la sociedad, porque hay gente que está cuidando. Y al mismo momento que nace ese recorte, es que nace también esta sociedad de la que nos habló tanto Federici, del patriarcado del salario, que tiene como varias connotaciones, ¿no? Después, que incluso un fenómeno similar se dio en Argentina, que después de una primera etapa industrial en las cuales participan varones y mujeres en tareas más livianas, en las etapas más elevadas de desarrollo industrial, quedan los varones, digamos, en la esfera industrial, las mujeres vuelven a los hogares porque se había puesto en riesgo social la reproducción, y
y se queda con esta idea, muchísimos estados hasta el día de hoy, de que el Estado, en la medida que haga políticas para ese trabajador formal, industrial, llega a toda la sociedad, porque ese varón proveedor llega a la casa y otorga ingresos. Y ese es un modelo que es urbano, es occidental, es blanco, y además piensa de vuelta el cuidado con la familia nuclear, ¿no? O sea, la familia, entonces el cuidado queda una responsabilidad de la mujer que se quedó en la casa. Y este modelo que suena tan antiguo, todavía en términos de uso del tiempo, si uno ve la foto global, es bastante vigente, pero lo que no es real es que existan todos esos varones con esos trabajos, ¿no? Esa visión del patriarcado del salario marcó la forma en la que se armó la política social, yo diría, a nivel global, en los últimos casi 300 años. ¿Por qué? Porque ahí quedó la idea que entonces, si vos tenés un cuerpo hábil, tenés que estar trabajando. No existe que el Estado te dé un ingreso si vos no estás trabajando. Y lentamente lo que hizo la política social a nivel global fue extender a los que no podían trabajar por algún motivo, personas con discapacidad, las viudas, ¿no? Los primeros objetos de seguridad social que tienen en casi todos los estados en el mundo. Pero siempre con la misma discusión que está vigente ahora, ¿no? Si uno mira la primer política social que se trató de hacer en Inglaterra cuando empezó el momento, el desarrollo industrial, fue una política que justamente lo que hacía era dar un ingreso mínimo a las familias que no ganaban la canasta básica. Y ya en ese momento, o sea, hace 3 siglos, dieron de baja esa política porque se empezó a decir que las familias, uno, se embarazaban para cobrar ese ingreso, y 2, era un desincentivo para ir a trabajar. ¿Les suena familiar? Me imagino que sí, porque es lo mismo que sigue vigente 3 siglos después. La misma discusión, ¿no? Y en ese momento, hace más o menos 10 años, volvieron sobre esa supuesta investigación que en Inglaterra había deducido que se embarazaban más y querían trabajar menos, y se dieron cuenta que ni siquiera le habían preguntado a las propias personas que estaban cobrando estos ingresos. Era la percepción de la clase media y alta de la sociedad de esa época sobre lo que pasaba con esos ingresos. Y les digo esto porque me parece que es completamente vigente, y siguen siendo los mismos estereotipos que están completamente conectados con invisibilizar las responsabilidades del cuidado, los gastos que implica cuidar, y la tarea esencial que es ese trabajo para la sociedad. Y si uno mira un poco la trayectoria de la política social de Argentina, un poco ve un mismo camino, ¿no? Los inicios más desde la caridad, la política social fuerte como derecho con Evita, las oscilaciones con políticas focalizadas, y después en las últimas iniciativas de los últimos 30 años, se puede ver cómo se cuela el cuidado en cada una de esas políticas sociales, y me imagino que ustedes, como trabajadores y trabajadoras también, en el tema lo deben ver a diario. En los programas de ingreso con trabajo, en general las compañeras que no tienen resuelto el cuidado, en realidad tienen el tiempo ocupado por eso, y van a ir a la capacitación, obviamente, con sus hijos, y probablemente no se escuche nada, porque además hay ruido, porque no hay lugar, porque no está resuelto eso. Y la persona que no tiene hijos está mucho más disponible para avanzar con la cooperativa, para avanzar con lo que se quiera, ¿no? Lo mismo pasa con las microfinanzas, y yo también lo he visto trabajando en el tema. Si no hay un piso de derecho de ingresos, muchísimas compañeras usan el crédito en, por ejemplo, si de un día para el otro se les enferma el pibe, o se enferma un familiar, o tienen que arreglar la casa porque se rompió todo, que es una situación más que habitual, o se inundó todo, con lógica usan esos ingresos en donde en realidad primero se les exige ser emprendedoras, y lo usan para primero vivir con una cierta calidad de vida, que es lo mismo que haríamos cualquiera, todos nosotras y nosotros. O sea, si esas cosas básicas no están resueltas, y si el cuidado no está resuelto, no voy a poder ni emprender, ni continuar con un trabajo, ni hacer ninguna de las otras cosas. Lo mismo ocurre con los proyectos de terminalidad educativa. Yo estuve a cargo del diseño y de la coordinación del Progresar en 2013, 14 y 15, y la verdad que ahí nosotros lo planteamos como una necesidad que articulamos con el Ministerio de Desarrollo en su momento, que todos los jóvenes y jóvenes que se anotaran al Progresar tenían y tenían niños o niñas a cargo, podían, digamos, solicitar al Ministerio apoyo en ese cuidado. La verdad es que fueron pocos jóvenes y jóvenes los que lo pidieron. Creo que tiene que ver también con un cambio de época, ¿no? Esto era todavía antes de algunas digamos, conversaciones sobre el tema, pero es cierto, y lo vemos también en muchísimas universidades, y sobre todo las nuevas, las del conurbano, que hay muchísimas compañeras que no terminan, digamos,
los estudios justamente porque no tienen resuelto ese cuidado. Y que el falso colectivo de los niní en realidad es una mayoría de mujeres que está cuidando. Y muchos otros jóvenes que están excluidos del sistema por el proyecto social y no por una supuesta patología de vagancia ni nada parecido a eso. Y después cuando vamos a las políticas de transferencia condicional, también están cruzadas por el cuidado, ¿no? Y ahí con la discusión que ocurrió en esa época y que uno puede reflotarla sobre si eran de alguna forma relegitimantes de que las mujeres son las cuidadoras o no. Yo creo, y me gustaría después escucharlos a ustedes, pero lo vi en ese momento también en el territorio, que fueron un acto tremendo de justicia social directa y en el momento sobre las que efectivamente tenían ese tiempo y esos gastos ocupados en cuidar, obviamente no suficiente, porque hay mucho más por hacer. Y estoy segura que aún si lo hubiéramos dado en la asignación universal a cobrar a los varones, hubieran sido ellas también las que hubieran llevado a los chicos a los chequeos de salud, a la escuela y a todas esas tareas de cuidado que como la sociedad en general todavía no las distribuyó bien, ¿por qué lo van a tener que distribuir antes, mejor, los que están en peor situación económica? Pero sí creo que la discusión de las políticas de transferencia condicionada, y en nuestro caso además en Argentina, el ingreso, la AUH en particular, que a diferencia de lo que se hizo en otros países, es una política de carácter universal, las condicionalidades no son excluyentes ni ocupan principalmente el tiempo, como ocurrió en otros países, porque bajo el mismo nombre se llamó a cosas muy distintas. Me parece que en ese momento se hizo un clic, se rompió algo que hoy no sirve, ¿no? Que tiene que ver con eso de distribuir ingresos más allá de si esa persona está trabajando o no, si tiene el tiempo ocupado en ese trabajo o no, ¿no? Es una extensión de derechos que me parece que es una antesala que nos sirve hoy, que nos hace hoy discutir esta cuestión del ingreso universal desde otro lugar, ¿no? ¿Y cuál es ese lugar? Bueno, ahí yo creo que me parece importante traer el recorrido del movimiento en torno a los cuidados, ¿no? En estos últimos 4 años de ajuste y del proyecto macrista, la realidad es que la mayor resistencia se vivió en las calles, con las mujeres, con los movimientos sociales, los movimientos sindicalistas, los feminismos en toda su diversidad, desde una característica popular. Y de alguna forma el Ministerio de las Mujeres lo que hace es traer esa agenda a la práctica, con toda esa diversidad y esa riqueza que se genera en las asambleas, en los encuentros nacionales de mujeres, en la Marea Verde. Y ahí es que le damos centralidad también a la agenda del Ministerio la cuestión de los cuidados. Y eso tiene varias aristas. ¿Por qué lo hacemos? Primero porque es lo que está más invisibilizado de toda la agenda, pero a la vez es lo que, si no se transforma esa desigualdad en los cuidados, es raro que se puedan modificar todas las otras desigualdades que se ven, que están en la superficie. Por otro lado, porque creo que hay una tendencia muy fuerte a dejar las cuestiones de género en un costado más simbólico y a las cuestiones del cuidado y a las cuestiones económicas por otro, ¿no? Por un lado se define el poder, el modelo productivo, eso lo hace una mayoría de varones y nosotras ahí en el cuartito para las cuestiones de género. Y de alguna forma lo que hace la agenda de cuidados es romper esto, es decir, mirá que acá hay una cuestión económica, de tiempo y de recursos que incide completamente en la desigualdad de género, porque al final esa distribución de los cuidados gratuita es funcional al modelo y a la distribución que tenés hoy en la sociedad. Entonces, por eso es que empezamos una agenda con 12 organismos, incluyendo el Ministerio de Desarrollo Social. Constituimos una mesa en donde están cada una de las aristas de ese universo de los cuidados, personas mayores, personas con discapacidad, todo lo que tiene que ver con infancias, con los compañeros de la CENAF, y el universo de cuidadoras y cuidadores, que ese es el mayor reconocimiento o la mayor conquista también de los últimos años, porque el Estado de alguna forma hablaba de las otras poblaciones, pero ahora estamos hablando de quién se dedica a cuidar, con toda su diversidad, compañeras y compañeros de la economía popular, trabajadoras de casas particulares, amas de casa y cualquier otra mujer que cuando llega a su casa, además de ser trabajadora de otro sector, es trabajadora del cuidado. Y sabiendo que la brecha en los cuidados es la contracara de la brecha salarial, porque estamos en sectores que se parecen a cuidar, que se pagan menos, porque tenemos menos tiempo para trabajar, es porque estamos cuidando, no nos dan los ascensos por la probabilidad de que nos vayamos a cuidar, porque faltamos si se enferman los pibes, y además porque no nos ven las capacidades de liderazgo
por estos mismos estereotipos del cuidado. Por todo eso es que armamos una agenda muy concreta, que estuvo muy activa en la pandemia, por todo lo que implicó la reorganización de los cuidados en ese contexto, desde la mesa, obviamente con compañeros y compañeras del Ministerio de Desarrollo. Hicimos un documento que después me gustaría compartirles, que habla un poco de hacia dónde vamos. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, queremos reconocer al cuidado como una necesidad. Si es una necesidad, es un derecho. Y es un derecho a las dos cosas, a recibir ese cuidado y a dar ese cuidado, ¿no? Y a hacer ese derecho a dar el cuidado, los varones en principio hoy no lo tienen, tampoco lo reclaman, pero necesitamos generar ese permiso social para que sean los varones los que pidan la licencia para quedarse, por ejemplo, cuidando a nuestros hijos cuando se enferman. Y además reconocer el cuidado como un trabajo, y esto no es menor para nosotras, tiene varias dimensiones, es formalizar y dar calidad y protección social a quienes hacen trabajo comunitario, ampliar la oferta de cuidado de servicios públicos con trabajadores y trabajadoras formadas en cada uno de esos saberes, certificando los saberes que ya tienen muchas de ellas, y también dar protección social y remuneración cuando corresponda a las que hacen este trabajo de forma familiar. Y acá me parece que hay como un doble objetivo, porque nosotros tenemos que trabajar por reconocer los cuidados y al mismo tiempo por redistribuirlos, reconocer, redistribuir. Es medio a la par, porque si hacemos una sola cosa y reconocemos a quién cuida ahora, sí tenemos el riesgo de cristalizar que entonces solo cuidamos nosotras, ¿no? Y si hacemos lo contrario, si esperamos a que las cosas sean perfectas y que estén perfectamente redistribuidas para remunerarlas, y en el medio hay gente que la va a pasar muy mal, y nosotros como Estado tenemos que asegurar derechos desde lo posible, ¿no? Y sobre todo como peronistas. Me parece ahí que en ese doble objetivo también, cuando hablamos del derecho a cuidar, pensamos que en un objetivo de mediano plazo, donde hay un sistema de cuidados que brinda servicios a domicilio y en establecimientos que son de alcance para toda la población, porque lo que pasa es que una mujer de clase media alta tampoco es que tiene un compañero que es más, que la ayuda más con las tareas de cuidado, sino que simplemente tiene la plata para tercerizar esas necesidades de cuidado en una trabajadora casa particular, en un jardincito privado, cosas que no tienen muchísimas mujeres en los estratos sociales más bajos. Y ellas son las que se tienen que quedar en la casa porque dicen, no, cambio la plata, es lo mismo mi sueldo que lo que voy a pagar en el jardincito. Y ahora, queremos ir hacia un mundo en donde si todo eso está cubierto, aún haya gente que diga, che, yo me quiero quedar cuidando en familia. O sea, esa es mi elección. Y si es la elección, el Estado tiene que dar protección. ¿Y cómo tiene que dar protección? Y bueno, en los casos en los que sea necesario, otorgar los ingresos y después para la seguridad social también poder registrar esos años que uno se dedicó a cuidar. Eso no es menor, porque si no al final lo que uno termina viendo en los sistemas de seguridad social es que nosotras por la vía contributiva nos jubilamos menos porque no contamos esa cantidad de años. Pero bueno, si las trayectorias laborales fueron distintas por el cuidado, el sistema de seguridad social tiene que ser sensible a esos años dedicados a cuidarse. No a si somos mujeres, varones o qué identidad somos, sino qué recorrido hicimos. Y teniendo todo eso en la cabeza, yo creo que ahí podemos llegar a la discusión del ingreso universal desde otro lugar, ¿no? ¿Qué me parece que es importante tener en la cabeza? Que justamente si estamos hablando de que las personas que cuidan tienen el tiempo ocupado de una forma distinta a otras personas, entonces sus necesidades son distintas a las de otras personas también en términos de ingresos, ¿sí? Y de las posibilidades de, si se quisiera, entiendo que el modelo general de ingreso universal no tiene contraprestaciones, pero si se quisiera poner contraprestación, también tiene que ser sensible a esa responsabilidad de cuidado, porque si no le vamos a exigir lo mismo a personas con disponibilidad distinta. Y eso es un poco también, me parece que la forma en la que se está dando el debate a nivel internacional, ¿no? Porque, ojo, que también, desde los últimos años, hay un sector, digamos, de la derecha internacional que le empezó a interesar el ingreso universal como forma de reemplazar todas las otras prestaciones sociales y decir, bueno, entonces ya que damos esto, vamos a achicar todo lo otro y damos este piso chiquitito de protección social para todos. Eso es un peligro, porque la gente que ya tenía esas prestaciones es porque las necesita, ¿no? En líneas generales. Entonces, si hubo necesidades distintas que fueron generando esas prestaciones, el piso es algo que en todo caso se agrega y se festeja, pero se agrega. Y que las personas que se dedican a cuidar van a tener
necesidades específicas en torno a eso. Me parece, y porque ya hablé bastante, que creo que una de las cosas cruciales que se vienen para adelante es poder plantear esta agenda, ya sea la del ingreso universal, la del ingreso por cuidados o la de la ampliación de los sistemas de cuidados, como un motor económico. Motor económico, lo decíamos ya frente a la crisis que nos generó el macrismo, pero ahora lo decimos también frente a la crisis global que generó la pandemia. Por un lado, porque estas cosas están siempre vistas como si fueran un costo, y en realidad son una inversión, en muchos sentidos. Primero porque te mueve la demanda efectiva, o sea, pone plata en los sectores que realmente van a ir a consumo, no es gente que se va a dar vuelta y se va a ir a comprar dólares. Son todas personas que te aseguran que vuelve a abrir la ventana con el kiosquito del barrio, porque sabes que hay poder adquisitivo. Por otro lado, porque son fuentes de generación de empleo, mucho más que cualquier otra inversión, que muchas veces es considerada como una inversión de punta. Bueno, el cuidado también es una inversión de punta, porque de hecho hay muchas otras inversiones que en la práctica después no solo contratan solamente varones para construirlas, sino que después las gestionan varones. Y en cambio, en los sectores de los cuidados, aunque siempre vamos a apuntar a que también participen varones en esos sectores, la realidad es que da ingresos a necesidades que terminan siendo femeninas, entonces, y que también terminan generando empleo para las mujeres. Así que no es menor esta distinción entre que las cosas sociales son gastos y que las cosas de infraestructura son inversiones. Así que hoy, bueno, fue muy importante, estuvo el presidente con Catopodis y con Eli hablando de la infraestructura social de cuidados y todo lo que eso implica para la economía, y que además, teniendo en cuenta que en el futuro del trabajo, ¿no?, esta categoría con la que tanto nos asustan, una de las cosas que está clara es que el cuidado es de los trabajos que no se va a mecanizar y de que va a crecer cada vez más porque además las poblaciones van a envejecerse y se necesitan esos sistemas. Y además es una inversión porque cualquier persona que está bien cuidada por el Estado desde el principio es prácticamente un bien público para el resto de la sociedad. Y además le ahorra incluso al Estado en problemas posteriores, que muchas veces, como no estuvieron cubiertos al principio, después vuelve a aparecer el Estado gastando en eso. Entonces, ¿por qué no tener una visión estratégica con el cuidado? Para terminar, me parece que hay que tener siempre cuidado, desde los feminismos decimos, con el modelo trabajocentrista, porque ese modelo, y sobre todo el modelo industrialista, y esto lo digo siendo una economista heterodoxa, estoy a favor de la diversificación productiva, de sacar la restricción externa, digamos, de tener soberanía económica, pero aún diciendo todo eso, quiero ser clara con que no es que va a haber un momento en el cual entonces el modelo económico nos incluya a todos y todas con ese modelo de empleo industrial de hace varias décadas. Creo que la Argentina, y ustedes lo tienen más claro que yo, tiene muchísimos modelos laborales hace mucho tiempo. El trabajo que se genera en la economía social, solidaria y popular está para quedarse, digamos, no es un momento en el tiempo, y hay que poder darle protección y derechos. Además que ese modelo trabajocéntrico industrialista es muy masculino. Si no se hacen políticas activas de género en el medio, es un modelo masculino. Entonces, y es un modelo que es ciego a los cuidados. Así que me parece que así como pensamos en el desarrollo tecnológico y en la diversificación hacia adelante, hay que pensar también clave a la economía popular y también a la economía del cuidado. Nosotros estuvimos desde la mesa ayudando a Erika Roffer a lo que fue un poco las bases y condiciones de la línea, digamos, del eje de economía del cuidado en el potenciar trabajo. Me parece que hay un montón ahí para trabajar y hacer un ejercicio militante activo de que también sean los varones quienes llevan adelante estas tareas comunitarias, porque queremos reconocer a la compañera que está en la olla, pero también queremos que la compañera que está en la olla esté después sentada en los espacios de decisión de su propia organización, ¿no? Que no quedemos nosotras solamente en ese rol de servicio. Y para eso necesitamos más varones ahí cuidando. Necesitamos hablar del cuidado en la ruralidad, porque el modelo que hablamos de cuidados es muy urbano y también es muy heteronormado. O sea, hablamos todo el tiempo, ¿no? Nos imaginamos una familia que distribuye mal el tiempo del cuidado entre mujeres y varones, pero la realidad es que esa familia es solo 4 de cada 10 familias en el mundo. La mayoría de familias son ensambladas, hogares monomarentales, que son las que más sufren el cuidado y por eso es la feminización de la pobreza,
Y después las familias diversas, que también tienen que tener sus derechos a ser cuidados y a cuidar. Hablamos desde la Subsecretaría de Diversidad con Alba Rueda de la importancia de tener una agenda de cuidados y diversidad en donde tu derecho a recibir cuidados cuando, por ejemplo, tu familia te expulsó por transicionar, sea lo mismo que tiene cualquier otra persona, y que si después querés formar una familia y tener hijos o adoptar, también tengas los mismos derechos. Así que esa es nuestra agenda, digamos, de mediano y de largo plazo. Creo que ahí hay como un ejercicio crítico para hacer y tener en claro que si esto fue tan funcional, digamos, al modelo económico y social que tuvimos en los últimos 3 siglos, no es algo que vamos a cambiar de un día para el otro. Pero en la medida que podamos revertir la agenda y plantear esto como un motor económico, creo que vamos a poder dar una respuesta clara diciendo que los cuidados tienen que estar en el centro de la vida y la vida en el centro de la economía. Y que si la crisis está feminizada, entonces la salida económica tiene que ser feminista. Gracias. Bueno, no puedo agregar nada. Genial. Gracias, Lucía. Bueno, no dije que no voy a agregar nada, así que le paso la palabra directo a Alejandro, que creo que ya está desmuteado, así que cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Primero saludar a los compañeros, porque yo creo que todavía sigo en el padrón de ATE, de mis viejas épocas de ser delegado gremial de ATE, congresal a los congresos de CTA, los últimos del Mar del Plata, donde discutimos esto de ingreso ciudadano o renta básica universal que planteaba Lilita Carrió. Ustedes saben que la candidata Lilita Carrió en el 2003 planteaba ingreso ciudadano y renta básica universal, y muchos compañeros de la CTA, en aquel momento la mesa de coyuntura de la CTA, estuvo muy de acuerdo. Además, votó a Lilita Carrió, me acuerdo, en el 2003, porque se sentía muy seducida con esta propuesta. Ahí me gustaría primero contextualizar esta propuesta, porque esta propuesta no es que nace en un repollo, sino que nace de la transformación capitalista que se da post-1970. Post-1970 se termina el fordismo, se termina el pleno empleo en el capitalismo, y al poco tiempo empiezan a aparecer en Europa propuestas de renta básica universal, o lo que aquí se conoce como ingreso ciudadano en Argentina. Hay varias experiencias de implementación de esta política pública en varios países europeos, y ciertos sectores progresistas, al fin de la década del 90, como una salida a la crisis argentina, lo proponen en Argentina. Y bueno, un montón de compañeros y de compañeras en aquel momento nos oponíamos a eso, y hoy nos seguimos oponiendo a eso. Yo me sigo oponiendo a eso, y como estamos en un frente, discutimos abiertamente con los compañeros y con las compañeras esta propuesta. Esta propuesta que nace en Europa nace con el pesimismo de que nunca más va a haber pleno empleo en el capitalismo, y que por lo tanto el mecanismo de integración social no puede ser más el empleo asalariado. Tenemos que encontrar otro mecanismo de integración social, y ellos plantean que el mecanismo de integración social va a pasar a ser en el futuro el ingreso. Nosotros, por supuesto, un montón de compañeros que pertenecemos al Frente de Todos, pero que venimos militando desde hace décadas en el mundo sindical, no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Nosotros no creemos que nuestro pueblo revierta su exclusión a partir de un ingreso, sino que para nosotros el trabajo en Argentina, sobre todo dada la historia de nuestro movimiento obrero, es portador de otra cosa más que de ingreso, ¿no? Aparte del ingreso, el trabajo da identidad a las compañeras y a los compañeros, y aparte da legitimidad, ¿no? En el barrio, en la comunidad, los argentinos adquirimos legitimidad con nuestros amigos, con nuestros grupos familiares, cuando somos parte de la división social del trabajo que permite la reproducción de esa comunidad. Entonces nosotros, en principio, decimos,
nosotros tenemos que adoptar como propio el pesimismo europeo sobre el mercado de trabajo. Y a mí me parece que no, que nosotros todavía tenemos un largo trecho para seguir apostando a que el trabajo sea el mecanismo de integración social más eficaz para lograr la integración. No solo el más eficaz, sino el más eficiente, ¿no? Y en ese sentido yo acuerdo con Lucía en algunas cosas y en otras cosas voy a plantar un matiz porque estamos hablando entre compañeros, ¿no? A mí me parece que una alternativa a esta bajísima demanda de empleo que tiene el capitalismo en esta etapa post-fordista, en la etapa financiera del capitalismo, donde las principales empresas cambian la composición del capital y una parte importante de su capital no es producir mercancías, comprar insumos, contratar trabajadores, comprar máquinas y producir nuevas mercancías, sino que una parte importante del capital se reproduce en el sistema financiero. Por supuesto que esto termina con el pleno empleo en el capitalismo, y mucho más cuando Europa decide relocalizar todos los sectores intensivos en empleo, los lleva a Asia. Entonces Adidas queda en Alemania haciendo el diseño de las zapatillas, pero las zapatillas se hacen en Alemania. Frente a esta situación, los sectores más progresistas europeos plantean esta situación de ingresos básicos. Ahora, nosotros en Argentina tenemos un camino muy largo para transitar con el mercado de trabajo. Acá hay muchos derechos todavía por hacer efectivo, realidad efectiva de los derechos. Tenemos mucho, si nosotros mañana decidiéramos que todos los pibes de nuestra patria, todos los de Jujuy, los de Mendoza, Mar del Plata, Tierra del Fuego, todos accedan al cuidado, se generarían millones de puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo. Si nosotros transformáramos esos derechos que todos tenemos, pero que no se hacen efectivos, bueno, tendríamos muchas cloacas por hacer, muchas viviendas por hacer, muchas universidades por hacer. Esto que está planteando Alberto de el plan arraigo. ¿Usted se imagina la cantidad de infraestructura que hace falta en este país para que un niño o una niña que nace en Misiones no vea que su futuro está en Buenos Aires, sino que está en ese pueblo donde nació? Y que por haber nacido en ese pueblo no tiene por qué ser castigada con falta de educación, con falta de salud, como está siendo castigado miles y miles de niños en nuestro país que no acceden a los mismos derechos que un pibe que nace en Recoleta o en Barrio Norte, ¿no? Que tiene al Pellegrini o al Buenos Aires, ¿no? Como una oferta educativa pública con precio cero de mercado. A mí me parece que el que está bien rumbeado con esto es el Papa. Porque el Papa no habla de ingreso ciudadano. Recuerdo, no soy católico ni nada, ¿no? No soy religioso ni soy católico. Pero acuerdo con él en esta cuestión. Una cosa es decir salario universal y otra cosa es decir ingreso ciudadano. U otra cosa muy diferente es decir renta básica universal. Lo que pasa es que nosotros, en la década del 90, como fuimos corridos por el progresismo, ahora sentimos culpa cuando pensamos una política pública y no le ponemos la palabrita mágica que es universal. Si no le ponemos la palabrita mágica universal, nos sentimos culpables. Entonces hacemos una política focalizada, como es la asignación por hijo, que no es universal. Le pusimos universal porque tenemos culpa, pero no es universal. ¿Qué es una política universal? Es para toda la comunidad, toda la comunidad. Para Paolo Roca, que es supongamos que fuera la persona más rica de este país, y para el más pobre de todos los pobres. Eso es universal, para todos. ¿Y qué es un ingreso ciudadano? Básicamente es una política incondicional. No puedo pedir ninguna contraprestación, porque si no, la tengo que llamar de otra manera. Entonces, como tenemos culpa, empezamos. Uno plantea un ingreso básico, otro plantea un ingreso básico universal, y se arma una confusión que nosotros, los militantes populares,
tenemos que ser claros, porque nuestro pueblo se merece que nosotros seamos claros, los que militamos en el mundo sindical, en el mundo político, que seamos claros en lo que decimos. ¿Nosotros somos pesimistas sobre el mercado de trabajo argentino? ¿Realmente creemos que no nos podemos volver a aproximar a una situación de pleno empleo? Bueno, si somos pesimistas, decimos entonces vayamos por un ingreso ciudadano. Ahora, los que no somos pesimistas, los que creemos que nos podemos volver a aproximar al pleno empleo, no tenemos que ser necios y tenemos que hacer muchas de las cosas que dice Lucía. Bueno, nosotros heredamos en el primer trimestre del 2020 más de 2 millones de desocupados y casi 4 millones de personas que están ocupadas, pero quieren otro trabajo porque no les alcanza la plata para las necesidades básicas de su hogar. Entonces, ¿cómo vamos a ser optimistas sobre el mercado de trabajo si tenemos semejante lío en el mercado de trabajo? Bueno, los que somos militantes populares somos optimistas, porque si no, como dijo la compañera Cristina, si haces política y no sos optimista, te tenés que ir para tu casa. No, nosotros creemos en que podemos acercarnos al pleno empleo. Ahora, para eso tenemos que tener el coraje de transformar en empleo todos los trabajos que recién mencionó Lucía. Todos los trabajos, porque esta comunidad se reproduce si, solo si, hay miles y miles de personas que trabajan pero no tienen empleo. Y ahí viene la discusión del valor, que cuesta tanto incorporar al tema de las tareas del cuidado. Discutimos cómo distribuirlas, discutimos cómo ampliar la oferta pública, pero el valor en sentido marxista, no lo discutimos. Y eso para mí es un límite para buscarle la vuelta a esta cuestión. ¿Por qué? Carloncho Marx, cuando empezó a plantear el tema de la plusvalía, ¿saben qué hizo? Dice, ¿cómo se reproduce la clase trabajadora? Entonces, le puso horas de trabajo a los bienes de primera necesidad para reproducir a la clase trabajadora. Y allá por los primeros años 70, Silvia Federici dijo, pero Carloncho, te olvidaste de un toco de horas de poner en el numerador, porque son horas de trabajo versus el valor que generan esas horas de trabajo, ¿no? Claro, lo que le reclamaban era, che, vos no pusiste las horas que lleva ir a comprar la verdura, las horas que lleva limpiar la verdura, las horas que lleva cocinar las verduras, servir la comida, todo eso no lo pusiste, mi amor. Entonces, el valor que genera todas esas tareas no está puesto en ese salario de subsistencia que planteaban los clásicos. Y a mí me parece que si nosotros empezáramos a hablar de salario, salario implica valor. Pero valor en el sentido no de valorable, ay, qué bueno lo que haces. Valor en el sentido mercantil que tiene. Porque las tareas de cuidado fueron puestas por Carloncho Marx como un bien de uso y no como un bien de cambio. Al dejarlas como bien de uso, hasta el día de hoy, si ustedes agarran el manual de cuentas nacionales, como dijo Lucía, el manual de cuentas nacionales te dice qué entra en el PBI y qué no entra. Y es explícito en eso. Todas las tareas, sean de arreglar la luz, de arreglar la plancha, cuidar, todo eso no va en el PBI. Si nosotros conceptualmente empezáramos a discutir que todo eso genera un valor, que esta sociedad se reproduce sí y solo sí por la sobreexplotación de la mujer, no hay ninguna posibilidad que la clase obrera hoy haga una revolución. Ninguna posibilidad. Ahora, si mañana las mujeres hacen un paro de verdad, no como el 8 de marzo, uno de verdad, onda, a partir de mañana no hago más tareas de cuidado. Estalla esta sociedad, estalla. No hay ninguna posibilidad de que se reproduzca. Entonces, empezar a hablar del valor en términos económicos, a mí me parece que va a ayudar a asalariar esas tareas. Esas tareas tienen que ser asalariadas necesariamente, independientemente de quién las haga, si varón, mujer. Por supuesto que, según los últimos datos estadísticos de uso del tiempo, tiene razón Lucía, y la hacen casi más del 90% mujeres.
Pero si nosotros distribuyéramos adentro del hogar esas responsabilidades, le seguiría saliendo gratis al capitalista esto. Por supuesto que sería un avance, ¿no? Pero ustedes saben la superposición que hay en esas tareas. Si los varones compartiéramos más horas las tareas del hogar, no por eso la mujer tendría más horas disponibles para salir, no sé, a pasear con sus amigas e ir al cine. No disminuiría la cantidad de horas que la mujer le dedica a las tareas domésticas, que el hombre hiciera más tareas domésticas, porque hay una superposición. La mujer cuida y a la vez cocina, y a la vez hace esto, y a la vez hace esto, y a la vez eso. Si los varones, que lo deberemos hacer, por supuesto que sí, pero ahí el problema sería una distribución adentro del hogar. Y al capitalista le sigue saliendo gratis esto. Resulta que el capitalista, cuando compra una máquina o cuando compra insumos para la producción, paga por el 100% del valor económico que tienen incorporadas esas mercancías. Y cuando contrata mano de obra, no paga el 100% de los valores que tiene adentro esa mercancía que él compra en el mercado de trabajo. Porque hay una parte importante acumulada de horas de trabajo en esa personita que él está contratando que nunca fue pagada por el capitalista. Y ahí surge la discusión posterior que yo tengo en la Universidad de Moreno, en la UBA y en Avellaneda, cuando pasamos de la discusión, che, cuidar, ¿genera valor sí o no? Sí. Bien, si genera valor, ¿quién lo paga? Ahí se arma el lío, ¿no? Porque si fuera salario, si fuera un valor, un salario, ¿qué hacen los trabajadores que hace ATE de desarrollo social cuando no le pagan el salario? Hace paro. Bueno, como dice Pautasi, Laura Pautasi dice, bueno, está bien, pero en este tipo de actividades no se puede hacer paro, porque somos prisioneros del amor. En algún momento el niño empieza a gritar de hambre, y bueno, le podés decir, che, no, mirá, hoy estoy de paro. Vas, socorrés, ayudás, alimentás, limpiás, haces lo que haces, pero ese ser querido no puede seguir sufriendo esa ansiedad. Entonces, tenemos un problema ahí con cómo hacemos para luchar por un salario, siendo que a la vez la antigua herramienta del movimiento obrero para luchar por su salario no está disponible en las tareas de cuidado, ¿no? Para sintetizar, yo diría, yo estoy de acuerdo con el trabajo para todos y todas. Para eso, tiene razón Lucía, una cosa es lo que estamos haciendo del Ministerio de Desarrollo Productivo, no es más de producción, Ceci, es desarrollo productivo ahora. Nosotros estamos haciendo mucho para cuidar el empleo de los argentinos, mucho. Sobre todo en comercio exterior. Nos estamos peleando con los socios del Mercosur, nos estamos peleando con la Embajada de China, nos estamos peleando con la Embajada de Estados Unidos, por el tema de regular las importaciones. Estamos cuidando mucho el empleo industrial. ¿Eso alcanza? No, ni por las tapas. ¿Eso va a generar trabajo para todos? No. Tenemos que ir a cambios institucionales muy profundos. Uno de ellos es este: transformar en empleo todos los trabajos que permiten la reproducción de esta comunidad. Y que esta comunidad debería empezar a valorizar, pero no en términos, uy, qué copado lo que hace, en términos económicos. ¿No? Una persona, varón, mujer, que elige no estar en el mercado de trabajo, sino estar en el mercado de trabajo tradicional, sino estar en tareas de cuidado, bueno, esa persona merece un salario. Porque cuando una persona abandona a sus hijos en San Justo para ir a cuidarle los hijos a otra persona en Belgrano, le pagan un salario. Pero si esa persona decidiera con total autonomía cuidar los propios hijos, esta comunidad no le paga un salario. Y está haciendo la misma actividad, cuidar hijos en Belgrano o cuidar hijos en San Justo. A esta comunidad le debería representar los mismos valores, porque estos pibes que están recibiendo el derecho a ser cuidados en Belgrano, bueno, van a ser personas diferentes que si no fueran cuidadas.
Bueno, pero también los chiquitos de San Justo. Van a ser personitas diferentes, van a ser mucho más estimulados en la primera infancia, mamá los va a poder, o papá los va a ir a buscar al colegio, los va a ayudar en la tarea, y vamos a ponerle un freno al antiguo mercado de trabajo por el lado de la oferta con eso. El capitalismo actual tiene una característica que es una bajísima demanda de empleo para producir las mercancías que satisfacen nuestras necesidades. Se necesitan mucho menos horas de trabajo para hacer un auto, para hacer una zapatilla, todo eso está más que claro. Ahora, como decía Lucía, cada vez hay más y más y más tareas de cuidado. Bueno, entonces la solución no es el ingreso ciudadano. La solución es que tengamos el coraje de salirnos de ese planteo occidental y nosotros decir, bueno, no, nosotros desde Evita para acá sabemos que donde hay una necesidad hay un derecho. Y nosotros militamos porque los derechos sean realidad efectiva. Bueno, ¿cómo hacemos para que todos los niños y las niñas de nuestra patria accedan al derecho al cuidado? ¿Cómo hacemos para que todas las personas adultas tengamos el derecho a cuidar? Bueno, ¿cómo debería ser nuestra jornada laboral para que yo pueda ir a buscar a mi niña al jardín? Porque a mi niña le gusta que la vaya a buscar yo al jardín, no la abuela, yo. Bueno, entonces, ¿cómo organizamos nuestra comunidad para que todos crecientemente accedamos a los derechos? Sobre todo, este tema de los cuidados. Si hay una posibilidad de aproximarnos al pleno empleo, es cuidar todos los empleos que hoy existen, por supuesto que sí. Tratar de ampliarlo con este plan que va a salir la semana que viene con las 60 medidas, por supuesto que sí. Ahora, tenemos que ser claros. Eso ni nos va a aproximar a eso. Va a haber que cambiar la frontera de posibilidades, como nos enseñan a nosotros, Lucía, en la facultad, que la frontera de posibilidades es una, y vos tenés que elegir A o B. Y Néstor, a nosotros en el 2003, nos corrió la frontera de posibilidades. Y nos hizo imaginar cosas que no imaginábamos previo a eso. Bueno, yo creo que la pandemia, como dice Lucía, nos va a enfrentar otra vez a esa posibilidad. Cuidemos los empleos que tenemos como podamos, pagando los costos que tengamos que pagar internacionales. Nosotros vamos a cuidar los empleos argentinos como podamos, a pesar de los acuerdos que ha hecho el macrismo con la Unión Europea, nos corre con que acordemos con Corea, que acordemos con Vietnam. Hay un montón de acuerdos comerciales que nos dejó ya muy avanzado el macrismo, que si continúan así, ni siquiera vamos a poder recurrir al mercado tradicional fordista para aproximarnos al pleno empleo. Nosotros vamos a hacer eso, desde este ministerio vamos a hacer eso. Ahora, como dice Lucía, tenemos que empezar a debatir salidas mucho más novedosas, porque el mercado tradicional de trabajo no nos va a dar la respuesta. Ahora, entre esas salidas novedosas, ir por un ingreso ciudadano o por una renta básica universal y ir por trabajos para todos, yo creo en lo que dijo el ministro de Economía. Generar un escenario de trabajo para todos. Ahora, ese escenario de trabajo para todos requiere de cambios muy profundos, muy profundos. Y bueno, nosotros somos una fuerza política que deberíamos comprometernos con esos cambios profundos para ir a esa comunidad organizada en base a derechos. Si es una comunidad organizada en base a derechos, no a la competitividad de la población económicamente activa, no en base a esos criterios de competitividad, eficiencia, sino en base a la eficacia. ¿Cómo esta comunidad es eficaz en hacer efectivo todos los derechos? Al querer cumplir con eso, vamos a generar miles y miles y miles y miles de puestos de trabajo, ya sea cuidando, generando nuevas escuelas, nuevas viviendas. Hay millones de argentinos que no acceden a sus derechos. Si mañana nos decidiéramos a cumplir con eso, no seríamos tan pesimistas sobre el mercado de trabajo y tendríamos un horizonte por lo menos largo para seguir apostando al mercado de trabajo.
Bueno, yo lo dejo por acá y después, si quieren, seguimos con las preguntas. Bueno, genial, gracias, Ale. Bueno, creo que hay una compañera que tiene una pregunta pensada para Alejandro, que no sé si... Fernanda, ¿estás disponible? Sí, acá estoy. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, hola a todos. La verdad que como trabajadora estatal agradezco esta oportunidad de reflexionar sobre políticas públicas. Para la gran mayoría de nosotros, la tarea diaria tiene rostro, nombre, escenario territorial preciso y concreto, ¿no? Tenemos muchos años de compromiso con trabajos que implican colaborar en la restitución de derechos. Los trabajadores del Ministerio Social, sobre todo, atendemos emergencias y asistimos a la población que en general está en riesgo, utilizando una perspectiva de promoción y de integración. Hasta acá creo que acordamos todos en esto, pero en este ciclo de debate nos interesa particularmente el rol del Estado en cuanto a dinamizador de la economía, que es un poco lo que están hablando Alejandro y Lucía. Nosotros en este momento estamos transitando un proceso de aislamiento social preventivo que lo que nos permitió es obtener evidencia sobre una parte de la población que estaba como entre bambalinas, digamos, hasta este momento, ¿no? Y porque, bueno, no estaban incluidos en ciertas categorías de análisis más estándar. También lo que nos permite este ciclo de charlas de los lunes es democratizar los debates, ¿no? Porque nosotros en la historia reciente visualizamos el trabajo como el gran inclusor social, el motor de una economía virtuosa, y desde esa mirada nos queda muy en evidencia que la asistencia era algo periférico, era algo transitorio, era una ayuda que estaba orientada a paliar un determinado problema de orden social o sanitario, o era además un medio para tratar de conseguir mejorar las condiciones para acceder al empleo formal en un futuro un poco más cercano, un poco más lejano, con capacitaciones, con fortalecimientos. Esto es lo que todos teníamos como tarea en desarrollo social. El proceso que está iniciando esta nueva gestión de gobierno busca reconocer a la asistencia como un derecho y a la desigualdad y no a la pobreza como un problema. En este sentido, en lo particular de nuestro trabajo, nosotros atendemos, digamos, a poblaciones excluidas, vulnerables, no formales, en riesgo social, digamos, todos esos eran el vocabulario que utilizábamos. Pero en este camino, las reflexiones acerca de si incluir o integrar nos acercaron a algunas preguntas acerca de la naturaleza de la producción del Estado. En este esquema nos parece relevante discutir los términos de estas categorizaciones, lo que implica poner en debate quiénes son los protagonistas de las decisiones económicas. Entonces, en parte, no es una pregunta, sino digamos, orientar una reflexión. ¿Cómo podemos pensar este espacio de conflictos en los que el Estado debe intervenir? Tiré la pelota, ¿eh? En esto que Lucía... Yo estaba esperando una pregunta. No, bueno, Lucía hablaba de reconocer, redistribuir, y vos, Alejandro, le agregaste salarizar. Sí, para mí la cuestión salario implica valor, ¿no? Salario implica que vos construiste un valor, por algo recibís un salario, construiste un valor económico. En ese sentido, a mí me parece que es mucho más generador de ciudadanía, dada la historia de nuestro pueblo, hablar de salario universal que de hablar de ingreso universal.
Y con respecto a la actividad del Estado, otro problema que yo les quiero plantear, como porque yo cuando deje de ser funcionario voy a volver a ser empleado público y voy a volver a ser sindicalista de ATE y voy a tirar piedra a los congresos de la CTA. Ojo que no nos comamos la curva con esta pandemia, porque hay mucha derecha esperándonos a la vuelta de la esquina, diciendo que nosotros, como los trabajadores están siendo, por lo menos en este ministerio, hiper eficientes, aún no viniendo al ministerio, ojo que nos quede pendiente este tema de que al Estado le sobre el 50% de los trabajadores, ¿no? Nosotros tenemos otra, nosotros decimos, el día que nos decidamos a que todos los derechos deben ser una realidad efectiva, al Estado Nacional le faltan miles y miles de trabajadores y trabajadoras, miles. Y al sistema educativo le faltan miles y miles de maestros, no menos, más. Y al sistema universitario le faltan miles y miles de docentes, porque yo entro a la Universidad de Moreno y cuando antes del primer parcial tengo 60 pibes sentados, y en el segundo parcial tengo solo 30. Antes del primer parcial ya se nos fue el 50% de los pibes y de las pibas. Y como dice Lucía, cuando vos vas, llamás y decís, che, ¿qué pasó? Que papá, mamá se quedó sin trabajo y yo me tengo que cuidar a cuidar a mi hermanito, ¿no? De ese universo la mayoría son pibas. Entonces, el trabajador estatal es otra cosa que debe ser reconocido ya, en este momento. Nosotros como funcionarios públicos, primer día que entramos acá, y empezamos con las entrevistas con las empresas por el tema de limitar las importaciones, qué sé yo, cada vez que un empresario osaba poner en cuestión la tarea de un compañero o de una compañera, la reunión se levantaba, se terminaba. Y si ese empresario no pedía disculpas explícitamente, en esta subsecretaría no se reunía más. Digo, nosotros tenemos muchas batallas ideológicas, como dice Lucía, para transformar el cuidado en una agenda pública, mucha batalla, sobre todo en los sectores más populares, los sectores más humildes, eso es una batalla. Y en esos sectores, hablar de salario por cuidado también es una batalla larga, ¿no? Me consta en Moreno, me consta en la Universidad de Avellaneda, cuando hicimos la diplomatura en Economía Social y Solidaria, costaba mucho este tema, en la diplomatura de Leyes Hacen costaba mucho este tema. Hay una larga tarea de construir un escenario donde los derechos sean valor, construir valor. Y si construir valor, las personas que hacen efectivo esos derechos deben tener un salario, ¿no? Y ahí, por supuesto que la dotación de empleados del Estado se muestra insuficiente. El Estado está vacío de ejecutores de política pública. Nosotros, por ejemplo, yo les cuento, nosotros queremos administrar el comercio. Son miles y miles y miles de importadores que piden importar. Para analizar cada uno de esos pedidos, necesitaríamos un ejército de profesionales que digan este sector sí, este sector no, ¿por qué este sector sí? Bueno, no está eso. Ahora, si nosotros quisiéramos construir ese ejército, bueno, vamos a tener que primero legitimar ese trabajo, porque si no, si mañana Clarín dice el Negro Barrio va a tomar 100 trabajadores para administrar el comercio, te imaginás lo que pasa, ¿no? Para dar respuesta a los problemas de salud, de educación, de política pública, económica, fiscal, los trabajadores del Estado van a tener que ser protagonistas de eso. Ellos van a tener que ser los que van a protagonizar ese escenario. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y aquellos funcionarios que crean que cuando llegan a la función pública tienen que apartar a la burocracia que ya está ahí y traer a su grupo de amigos, o a su grupo de la consultora, o a su grupo de gente cercana de la academia. Porque la gente que está sentadita ahí hace décadas
se le puede prescindir de eso, está cometiendo un error garrafal. Garrafal. Nosotros le estamos pidiendo a las empresas y a las cámaras que empiecen a valorizar a la burocracia estatal. Porque yo dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 4, dentro de 8 me voy. Y las personas que van a quedar decidiendo acá qué sector productivo es susceptible de más protección comercial o menos protección comercial es la burocracia estatal. Vamos por un fortalecimiento, no solo en términos cuantitativos, sino en términos remunerativos y en términos de calidad del empleo. Un gobierno popular no puede seguir haciendo lo que está haciendo en este momento. En este momento yo tengo gente que no cobró abril, que no cobró mayo, que no cobró junio, que no cobró julio. Bueno, tenemos que empezar a pensarnos y a romper esas estructuras que nos impiden ir para un escenario de fortalecimiento del empleo público, porque creemos realmente que el empleo público es vital para estas políticas públicas que estamos pensando. Tenemos que transformarnos un poco más la cabeza y si bien en estos 7 meses de gobierno hemos tenido la mala suerte de tener casi 5 de pandemia, no hemos podido hacer lo que vinimos a hacer. Yo les cuento la voluntad política de los cuadros que están a cargo al frente de este ministerio. Pueden dar fe ATE del Ministerio de Desarrollo Productivo y puede dar cuenta UPCN de los avances que estamos teniendo respecto a esto, ¿no? Tenemos muchos límites para dar cuenta de lo que queremos hacer, pero sin duda el ministro y los secretarios están convencidos que es fortaleciendo la estructura estatal como vamos a poder implementar eficazmente esta política pública. Excelente. Gracias, Ale. Creo que otra compañera, Alejandra, también tenía preparada una pregunta para Lucía. Ale, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias, Alejandro, Lucía. Un gusto enorme, Lucía, estar conversando con vos. Muchísimas gracias. Cuando preparábamos este ciclo de conversación, tuvimos varios espacios de intercambio con los compañeros. Y la verdad que has ido abordando en tu exposición muchas de las cuestiones que veníamos reflexionando en torno a lo que se nos plantea en el término de reconocimiento de tareas de cuidado, los planteos del movimiento feminista en relación al cuidado y la discusión o la atención o el diálogo con la propuesta de un ingreso universal. Muchos de nosotros estamos en una Secretaría de Economía Social que viene planteando bastante el diálogo que existe entre el trabajo los trabajadores de la economía popular y los movimientos feministas en esto del reconocimiento de las tareas de cuidado, de las tareas comunitarias de cuidado tan invisibilizadas. Creo que, no sé si decir que hay tantos consensos, pero que hay cierto plafón de consensos en la necesidad de reconocer el cuidado y de reconocerlo como necesidad y como trabajo. Entonces, tal vez como derecho, creemos que eso todavía está un poquito más peleagudo. Un poco vos ibas presentando todas las aristas relacionadas a este tema, y también cómo la pandemia y las medidas de enfrentamiento frente a la pandemia también pusieron más en agenda el cuidado, ¿no? Una agenda que con la lucha del movimiento feminista en esta nueva gestión habíamos logrado ir ya poniendo en la agenda pública, con las áreas de cuidado, con la creación del ministerio. Nosotros en la Secretaría también tenemos una dirección de cuidado a cargo de Caro Brandaris. Todo el espacio interministerial, que entiendo que este jueves habrá algunos anuncios en esa línea, hoy lo de Eli Catopodis, el presidente. Pero bueno, estos avances que son enormes y que
que nos gratifican y que nos involucran porque nos sentimos parte de ellos, y porque somos laburantes de la política social, así que todo lo que vamos definiendo acá, estamos muy comprometidos en la ejecución. También, ¿no?, sabemos que falta, que todavía tenemos mucho desafío por delante, que ponerlo en la agenda, incluirlo en los discursos, empezar a tomar algunas medidas es el inicio, un enorme inicio, pero no es per se que ya pueda modificar las realidades y las construcciones sociales y los sentidos comunes. Entonces digo, tomando un poco todo esto y las 3 R's, ¿no? El reconocimiento, la redistribución y la disminución, o lo que es cómo trabajar un poco también, lo decía Alejandro, no sé si exactamente en esos términos, ¿no? Que no haya superposición, que realmente signifique ese reconocimiento y redistribución, que la mujer también puede entonces tener tiempo, energía y recursos liberados para ingreso al mercado u otras tareas. Quisiera ver si podés como explayarte un poco más, y también en otras cosas que vos quieras explayarte, pero por lo menos en bueno, ¿cómo se valoriza esa tarea que se quiere reconocer, ¿no? Esto también lo traía Alejandro. ¿Cómo se le reconoce, se le otorga un valor, un monto a esa tarea? ¿Es el Estado solamente el que debe reconocer la tarea? ¿Los dispositivos son estatales en el reconocimiento de esta tarea? ¿Es lo mismo que asalarización? ¿Que la salarización, el reconocimiento de la tarea, lo estamos usando como sinónimo siempre de salarización, porque tiene que haber un reconocimiento, hay como una dimensión del reconocimiento, una que es la retribución por el trabajo, otra sería la reducción de la cantidad de tareas en carga de las mujeres, ¿no? El valor de esa tarea a retribuir, ¿quién la paga? Si es solamente el Estado. Acá Alejandro traía varias veces cómo interviene ahí el mercado o el capital también en la retribución de esas tareas. Y un poco el a quiénes, ¿no? No sé, si podés explayarte en algo de esto, y por supuesto en otra cuestión que te parezca que ha quedado picando y Gracias, muchas gracias por los comentarios. A ver, varias cosas. En realidad hablamos siempre de 5 R's, ¿no? O sea, es reconocer, redistribuir, remunerar, reducir, el trabajo de cuidado, y representar, ¿no? Y eso es que tengan representación directa entre las personas que se dedican a ese trabajo de cuidado en los espacios de decisión política pública. Esto muchas veces porque no ocurre, porque justamente dedicarte al cuidado te excluye de muchas esferas sociales de participación, entonces no estás ni en la mesa chica del sindicato, no estás en la mesa chica de la empresa, no estás en la mesa chica de la organización política, y así es que no estás, ¿no? Yo adrede, sobre todo en este primer año en que hablamos mucho así de la agenda pública de este tema, no hablo de reducir, y creo que en el documento que hicimos de la mesa interministerial lo pusimos de otra forma, porque a veces me da un poco de miedo. Yo creo que está muy latente todavía, ando polulando el modelo Lagarde, ¿no? O sea, Lagarde es como que habló un poquito de las cuestiones de género 2017-2018, y en el universo de ella, que se imagina un mundo en el cual se suprimen los cuidados y todas las mujeres pueden entrar al mercado de trabajo, esa cosa que tanto deseaban. Y ese no es el modelo de la economía feminista, porque en realidad es más explotación, y además, no, al revés, nosotros decimos que el cuidado es re importante, es tan importante que debería estar en el centro. O sea que no es una actividad que se va a eliminar. Por eso es que medio estratégicamente no hablo de reducir. No hablo de reconocer, hablo de remunerar, pero lo que quiero decir es que a veces el Estado va haciendo cosas paulatinas, que no son todavía esa remuneración o esa asalarización, porque también hay que pensar cosas, como decía Alejandro, que se sostengan en el tiempo y, digamos, nos trasciendan a nosotros, ¿no? Y si uno mira un poco también la experiencia internacional, el primer lugar desde donde caen los modelos de sistema de cuidado es esa asalarización de los cuidados. ¿Y por qué? Porque, bueno, es la cosa que más cuesta y más duele al modelo capitalista, a muchos sectores, no solo a los empresarios, porque es romper un poco con
con el esquema trabajocentrista como lo conocemos. Si bien esto es trabajo y uno estaría asalariando un trabajo, es como un quiebre de la cabeza demasiado fuerte, y es esta frase, ¿no? Es, la mitad bancando la otra mitad, ¿no? Entonces, me parece que aunque claramente la pandemia, o sea, el único sector de la economía que no se paró en la pandemia es la economía del cuidado, está más vivo que nunca. Y estamos hablando de los circuitos, digamos, politizados, con acceso a la información, Twitter, las redes de los cuidados. Eso no quiere decir que entonces ya en todo el país están recontra a favor no, nos falta muchísimo, y gran parte de ese es el trabajo que viene por delante, también con esta campaña federal que mencionaba la compañera, que empieza el jueves y que es con todos los ministerios. Acá hay una discusión social para dar. Y además, cuando esté la discusión social, no va a ser solamente un cambio cultural, porque acá hay una cuestión de recursos. Yo sí creo que los varones, si hacen más su parte, las mujeres van a tener un poquito más de tiempo libre, así que les invito a hacerla. Pero además de esto, me parece que obviamente ahí no se agota, porque cuando hablamos de redistribuir es entre las identidades, pero también es entre las distintas esferas de la sociedad. Es el Estado que tiene que proveer distintos servicios para garantizar derechos, es también el empresariado, y ahí también a veces son instancias de reconocimiento, porque por ejemplo, lo que pasó con la ley de teletrabajo, ¿no? Ahí yo creo que en esa experiencia podemos ver varias cosas. Primero, la reticencia del sector empresarial con este tema, o sea, estamos muy lejos todavía de poder encontrar empresarios que vean que en realidad un trabajador o trabajadora que tiene bien resuelta la organización de cuidado, incluso es una persona más productiva después, o sea, si uno lo mira con una perspectiva de largo plazo. Y que además las personas que están con esas responsabilidades de cuidado en este momento teletrabajando, ya no están obviamente pudiendo cumplir con la jornada o con las cosas de la misma forma que otra. Entonces por eso hay que protegerlas. No es que estamos dando una libertad nueva, es algo que ya está ocurriendo, porque el chico llora en la reunión, porque la casa es un desastre, porque los varones no ayudan, o sea, todo eso ya está pasando. Y yo creo que es un avance en muchos sentidos de la ley de teletrabajo, con todas sus limitaciones, pero me parece que muestra muchas cosas. Por un lado, que nuestro sindicalismo es fuerte, y es lo suficientemente fuerte como para meterse en temas nuevos defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. O sea que antes que regalarle un tema completamente a la derecha, no, mejor nosotros del movimiento organizado podemos proponer alternativas superadoras que protejan la perspectiva de justicia social. Por otro lado, tiene un artículo específico de tareas de cuidado, habla explícitamente de eso, no lo asocia exclusivamente a las mujeres, algo que es una obviedad, pero hay normativa vigente en Argentina que todavía lo hace, y además habla de todos los cuidados. Muchas veces el cuidado más legitimado es el de las infancias, pero se habla de personas mayores y personas con discapacidad, eso también es importante. Así que yo desde ahí como que me da la sensación, y me parece que con esa misma perspectiva nos tenemos que poner sobre el discurso del ingreso universal, sobre el discurso también de la cuestión ambiental, que es otra cuestión que viene, ¿no? También conociendo que hay muchísima discusión rica desde los movimientos progresistas, en todo el territorio nacional, pero también regional, muchas cosas para aprender en esa perspectiva, y además yo creo que en particular nosotros como economistas, incluso en el caso de Alejandro y yo, ¿no? nos toca formarnos en eso porque digamos, la dicotomía ortodoxia-heterodoxia que aprendimos no termina, incluso la heterodoxia macroeconómica no termina de hablar bien de estos temas, no termina de hablar bien de estas cuestiones de economía feminista que quedan afuera, y que aún en un modelo de pleno empleo, que para nosotros puede ser empleo también en la remuneración familiar de los cuidados, pero dicho así, con el título y nada más, para mucha gente puede ser el modelo tradicional de pleno empleo, esperar por ese modelo. Y creo que nosotros, justamente como peronistas además, no podemos esperar a esa perfección, tenemos que darle derechos y protección aún a esas distintas realidades que tenemos. Y además, en particular, como trabajadoras y trabajadores del sector público. Me parece, yo siempre digo que por cada minuto o segundo que pasa la televisión de aire defenestrando a los trabajadores y trabajadoras públicas, ¿no? Por cada sketch de Susana Jiménez riéndose de la empleada estatal, hay horas y horas de trabajadores y trabajadoras estatales haciendo lo que pueden con lo que hay, y a veces lo que hay es nada, y con eso igual, aún así, tratando de resolverle la situación a muchísimas personas. Hicimos lo mismo, probablemente todos los que estamos acá, con la pandemia, ¿no? Que creo que además, aún así, las políticas que salían en la pandemia, el IFE, con todas sus imperfecciones,
fue posible hacerlo porque antes, con Néstor y con Cristina, hicimos el ingreso universal, hicimos el progresar. Son políticas que además de ir mejorando la base del Estado, que claramente le falta muchísimo, fueron rompiendo esquemas en la idiosincrasia que justamente con ese modelo tan trabajocéntrico no quiere otorgar ingresos por afuera de un empleo asalariado en el mercado de la forma tradicional. Entonces, para mí, lo veo como como ladrillos que uno va poniendo para ir construyendo un piso de derechos que, como decía antes, reconozca necesidades distintas y en función de esas necesidades también otorgue remuneraciones y protecciones distintas. También no es lo mismo estar haciendo teletrabajo con hijos e hijas adolescentes que con niños y niñas de 5 años. No es lo mismo según los grados de dependencia de las personas mayores, no es lo mismo según las necesidades de apoyo en la autonomía de las personas con discapacidad. Ahí me parece que hay mucho por delante, y bueno, también esa discusión, en relación a lo que me preguntaba la compañera, es con el empresariado, sí, o sea, es con el Estado seguro, como condición necesaria, pero involucra otros sectores. Por ejemplo, bueno, nosotros venimos trabajando muy bien con el sector cooperativo y nos parece muy importante que el sector cooperativo esta alianza con los cuidados, no como salida única, porque eso me parece que incluso nos ha traído problemas con anterioridad, ¿no? No puede ser el modelo obligatorio para todos y todas, porque no todo el mundo quiere conformarse en una cooperativa, y a veces cuando eso es forzado después no se sostiene en el tiempo. Pero sí, y eso es una experiencia que pasó en Argentina y en otros países también, sobre todo en lo que es trabajo de cuidado a domicilio, mejora la posibilidad de negociar de esas personas, porque si no estás vos adentro de la casa de tu empleador o de empleadora sola, ¿no? No solo, pero en mayoría sola. Y en general lo que te da la cooperativa es otra, además de todos los beneficios que te da en función de la verdadera integración de trabajadores hacia adentro del proceso de producción, también te da una mejor posibilidad de negociar. Y es con el empresariado, pensando en poner su parte, pensando en que además es un sector de inversión, pero después también es esto, ¿no? Es reconocer que los trabajadores y trabajadoras tenemos esa dimensión, entonces si esa dimensión no está incluida, se cuela por algún otro lado. Si no me das una licencia por adopción, voy a pedir falsos días por enfermedad, porque igual necesito ese tiempo, digamos, con el nuevo integrante de la familia. Es lo que termina haciendo muchas familias diversas que no tienen esos derechos, terminan, o sea, la realidad del cuidado se cuela por todos lados, entonces, mejor protegerla, mejor regularla para que sea mejor redistribuida, teniendo en cuenta que también lo que pasa hacia dentro de las familias está completamente incidido por lo que la sociedad espera que hagamos, o sea, ahí no hay una negociación particular hacia adentro de los hogares, no, hay estereotipos, hay prejuicios, está el mote de mala madre que nadie quiere tener, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están ahí adentro que me parece que podemos ir transformando, pero que después hay medidas de política pública que son las que nos van a facilitar también que esos cambios vayan más rápido. Primero, con la discusión colectiva, federal, sindical, de los movimientos sobre el tema. No creamos que el tema está resuelto, y porque si nos apuramos, corremos el riesgo de que esas políticas primero no se entiendan, si no se entienden no se defienden, y después si no se defienden no se sostienen. Entonces, y lo hemos visto, digamos, me parece también con el modelo macrista. Yo estoy orgullosa que hay políticas en las que trabajé que siguen estando vigentes, precios, cuidados, progresar. Bueno, lo veo Alejandro ahí en producción, yo trabajé mucho tiempo en comercio, en el COPREC, que fue un sistema que se armó en los últimos años, la gestión kirchnerista, para poder defender a consumidores y consumidoras en un sistema de audiencias. Ojalá alguno de ustedes le haya usado, y la verdad es que no es que el macrismo lo sacó, pero le sacó toda la publicidad. Entonces, al sacarle toda la publicidad, la gente ni se enteraba que contaba con eso, y la verdad que les estábamos molestando al empresariado, porque lo que hacíamos era ver cómo repetían el mismo error, digamos, de derecho del consumidor con todos los consumidores, una misma empresa hacía 5.000, 6.000 personas lo mismo, y estaba ganando ingresos. Entonces algo que era un error, en realidad era una decisión de política de la empresa. Me parece que desde ese estado inteligente también que tenemos que volver, y me parece que un estado inteligente puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Puede caminar y comer chicle, puede pensar en un modelo de desarrollo productivo que amplíe el empleo, y puede pensar en una política social amplia que además trabaje sobre necesidades específicas desde una perspectiva de derechos, que sea accesible llegar a esas políticas, que no tengas que conocer a nadie en particular, sino que puedas entender claramente de qué va y poder reclamarla.
Yo estoy muy orgullosa además de trabajar en mi equipo con Iris Pesarini, que no sé si me sigue escuchando, pero sé que estaba por ahí en la charla, que es una compañera que sé que muchos quieren en el Ministerio de Desarrollo porque tiene una gran trayectoria, y bueno, y ella siempre pone sobre la mesa esta dimensión territorial que hay que también considerarla para las cuestiones de cuidado, y de quién la está discutiendo y en qué términos. Y por eso es que me parece que no hay que apurarse con esto. Obviamente que estoy a favor de una remuneración para el cuidado familiar, pero creo que tienen que estar todas las otras cosas también sobre la mesa. Tiene que estar la oferta pública, tiene que estar la decisión de no querer cuidar también sobre la mesa, tienen que estar los varones más involucrados. Así que también eso, invitarles a los varones que están escuchando, a los varones, a pedir por sus derechos de cuidado, porque eso no puede ser que también lo pedamos nosotros. Así que nada, para terminar, decirles que también como trabajadora estatal estoy disponible para seguir discutiendo estos temas. Me parece que nos queda mucho trabajo colectivo e interministerial por delante en relación a esto, y que lo tenemos que hacer de esta forma, discutiendo, charlando, poniendo todas las visiones sobre la mesa y sin regalar ningún tema ni ningún término a la derecha, ¿sí? Las transformaciones somos nosotros. Gracias. Gracias, Lucía. Ale, ¿vos habías pedido un minuto? Un minutito. El año pasado fue, o el otro, no me acuerdo, colaboramos con un libro de Carolina Brandaris, No es amor, es trabajo no remunerado, y ahí hicimos un pequeño ejercicio para saber de cuánto hablábamos en cuanto a recursos fiscales, solamente para los hogares que tuvieran niños a cargo, ¿no? Hicimos una estimación, bueno, para saber de qué estábamos hablando, un abuelo de pájaros, ¿no? Y ahí construimos un dato con los datos censales del 2010, transformamos esa estructura, la misma estructura se la aplicamos a la cantidad de población de hogares que había en el 2018, hicimos una estimación. ¿Y saben lo que concluimos? Que necesitábamos para remunerar las tareas de cuidado en hogares con menores a cargo, la misma cantidad de plata que estábamos pagando de intereses de deuda. Entonces, el argumento no puede ser no hay recursos. Como comunidad hemos elegido ciertas prioridades. Vamos a darle prioridad a esto y a esto. Está bien, porque no queremos salir de la comunidad internacional, porque no queremos caer en default, todo lo que ustedes quieran. Pero no puede ser que siempre que empezamos a discutir estas cosas, aparezca el tema de la escasez de recursos. Eso es un argumento ultraliberal. Uno llega a la academia, llega a economía, a la carrera de economía, y lo primero que le dicen es que la economía es una disciplina que estudia usos alternativos de recursos escasos. Mentira. Mentira, los recursos no son escasos. En Argentina, por lo menos, son suficientes. Este no es un país pobre, este es un país tremendamente injusto. Tremendamente injusto. Pero acá hay recursos para que todos los ciudadanos, las ciudadanas de este país accedan a sus derechos. Es mentira que si hay un chico que pasa hambre, si hay un abuelo que tiene frío, eso es por falta de recursos. Mentira, eso es mentira. Tenemos que reorganizar nuestro sistema productivo de tal manera que la producción de mercancías que van al mercado sea de una manera, la producción no mercantil sea de otra manera, y todo eso como generación de valor. Todos esos trabajos convertidos en empleo, porque son los que permiten nuestra reproducción en comunidad. Bueno, si yo quiero disfrutar de una comunidad con determinados niveles de seguridad, que mi niña vaya a la plaza a andar en bicicleta y que no haya ninguna posibilidad de un acto de robo por otro niño, qué sé yo. Bueno, si nosotros construimos una sociedad mucho más equitativa, más igualitaria, eso es muy posible que no pase. Entonces, todos comprometidos en construir esa comunidad en base a derechos, que todos
puedan acceder a esos derechos. Y en ese ejercicio, porque hay dos posibilidades de remunerar, ¿no? Vía el capital o vía la comunidad haciéndose cargo de los cuidados. Entonces, si es vía la comunidad, sería por rentas generales. Y si es rentas generales, está el ejercicio ahí en ese artículo del libro, y ustedes van a ver que si bien es un ejercicio muy acotado, porque como dice Lucía, no solo los hogares que tienen hijos menores a cargo cuidan, los hogares que son dos adultos también cuidan, uno se cuida al otro, los hogares que no tienen niños pero que tienen muchos adultos, también todos cuidamos de alguna manera. Todos generamos condiciones en nuestro hogar para que la vida en ese hogar se reproduzca. Entonces todos cuidamos. Pero es un ejercicio pequeño, pero como para empezar a ver de cuánta plata estamos hablando, de cuántos salarios estamos hablando cuando hablamos de asalariar las tareas de cuidado. Yo iba a agregar algo, que ese dato que dice Alejandro es parte del principio, que es un mes de intereses, de pago de intereses, en el caso, era de las LIC, ¿no? Ese cálculo lo hicimos el año pasado desde el Pacto Social por los Cuidados, que fue una iniciativa que armamos desde la Comisión de Cuidados del PJ, con Virginia Franganillo y con otras compañeras, entre ellas Carolina Brandaris. Lo que quiero aclarar ahí es que en realidad ese pago del PBI no es solamente la remuneración ese pago, digamos, de ese costo de un mes de intereses que paga el Banco Central, no es solo a un programa de remuneración al cuidado familiar, sino que es incluyendo todas las iniciativas, incluyendo también la ampliación de servicios de cuidado a domicilio, incluyendo también la construcción de espacios de cuidado infantil y la gestión de esos espacios. O sea, es mucho más, lo cual incluso hace que el diagnóstico sea peor. Quiere decir que a las cuestiones financieras, por ahora, por suerte, y ahora de la mano del compañero Guzmán, de Montagu, de Ruete y otros compañeros que están hoy en economía, la cosa está cambiando, pero en el escenario macrista, además de estar recortando los cuidados, están ampliando los gastos financieros. Y es muy gracioso lo que pasa, me parece, a nivel social, gracioso, triste, que yo creo que los economistas tristemente han logrado que la gente le tenga mucho miedo a hablar de cuestiones económicas. Eso es un logro del neoliberalismo, ¿no? Y es muy funcional porque son esos mismos los que después nos dicen a quienes trabajamos en cuestiones sociales que no hay plata, ¿no? O sea, que en líneas generales nadie está en contra de las cosas que proponemos, pero son los que nos dicen que no hay plata. Y en realidad esa plata, bueno, es muy política también. No os voy a aburrir acá con eso, pero la creación de dinero y la forma en la que eso funciona también es política. Y la prueba, digamos, de que esto es político y es, digamos, la negociación que llevó adelante Martín Guzmán, y él mismo lo plantea en estos términos. Fue un proceso político, no una cuestión de cálculos, no una cuestión de niveles naturales, ¿no? De costos, de cosas que sí o sí, porque así se nos quiere presentar esas cuestiones, ¿no? Como que son flujos naturales, que ocurren así, los mercados, ¿no? No hay personas. Y me parece que parte de que esta agenda de cuidados avance tiene que ver con que retroceda esta otra agenda financiera, que no solo es desde la especulación, sino que también se la plantea como anónima, y cuando en realidad son muy pocos, hay nombres propios, y son muy pocos quienes se benefician de eso. Gracias. Mandale un saludo a Iris Pizzanín. Todos la queremos a Iris. Bueno, ya que estamos en el momento de saludos, los saludamos a todos. Vamos a ir cerrando, ya son las 5 menos 20. La verdad que súper felices nosotros de que esto haya durado tanto y haya sido tan rico. También saludamos a Daniel Escurra, que se sumó al Zoom, también compañero trabajador del ministerio y también funcionario de nuestro ministerio en su momento. Así que los saludamos a él y a Iris también desde ATE. Y bueno, compas, este video queda colgado en Facebook para poderlo ver las veces que quieran. Estamos viendo en el Facebook de la Junta de ATE de Desarrollo Social, y estamos viendo ver si nos da la pandemia y los tiempos para poder generar productos de discusión y que estén buenos para compartir. No sé, mi compañero Juan, secretario de Políticas Públicas de la Junta, si quería compartir algo más. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Sumarme a los agradecimientos, trataré de ser muy escueto. Yo, la verdad que
que estos encuentros que fueron pensados en los términos, cito ahí a Lucía, ¿no? A la agenda como motor económico. Digamos, nos encontramos en un momento donde se abre una posibilidad de discutir una propuesta, llámese ingreso, renta o salario universal, y nuestra propuesta es usarla también como escalón para discutirlo todo, digamos, para discutir, no queremos discutir solo lo que la agenda nos deja, queremos traccionar la agenda hacia lo que nosotros vemos como necesidades del pueblo, y esto no lo hacemos tampoco por una emoción teórica. Como trabajadores y trabajadoras de desarrollo, la verdad es que tenemos un vínculo muy fuerte, y esto que decía Lucía, ¿no? El miedo a hablar de economía y el miedo se traduce para nosotros y para nosotras en el miedo de que nos digan desde desarrollo social o desde el trato con aquellas personas que muchísimas veces los que nos vienen a pedir o a consultar es cuáles son las oportunidades de generar un trabajo, solo le podamos decir que tenemos alguna herramienta asistencial. No es el tipo de políticas públicas que nosotros queremos y queremos traccionar en este momento, que se están repensando muchas cosas con respecto al papel del Estado, estas situaciones. Así que muchísimas gracias. También esperamos que este vínculo que hoy pudimos generar en esta charla y que ustedes se han prestado tan desinteresadamente, la verdad que son dos funcionarios que están en este momento en funciones y entendemos que la tarea es muy ardua. Bueno, ir encontrando la manera de seguir teniendo los intercambios correspondientes aquí en nuestra casa, que es AT Capital, y seguir encontrándonos y seguir discutiendo, que nosotros como trabajadores y trabajadoras tenemos muchísima necesidad. Así que nuevamente gracias. En el próximo encuentro estaba planificado para el lunes que viene, que es 17 y es feriado, así que seguramente prontamente sufra una modificación de fecha. Vamos a seguir discutiendo, en este caso con Claudia Lázaro, sobre las propuestas de ingreso universal y una mirada desde el sindicalismo que ella va a intentar brindarnos, y con Enrique Martínez también hablando un poco de producción. Todos estos encuentros están hechos no para confirmar lo que ya sabemos, sino como pasó hoy, como pasó el lunes pasado, para problematizar sobre lo que tenemos y sobre lo que necesitamos. Así que yo cierro aquí los agradecimientos y bueno, esperamos seguir encontrándonos con todos y todas. Hacemos unas fotos, así que muchísimas gracias, así saludamos, y gracias Alejandro, gracias Lucía. Esperamos reencontrarnos. Muchas gracias, compañeros. Gracias por su tiempo y su predisposición.